tal? Bienvenidos a este episodio más de Expedientes GN, podcast, pues ahora sí, originalmente producido por Grada Norte. En este episodio 7, 6... Episodio 7 ya. 7. Episodio 7. Madre mía, ya cada vez vamos rompiendo récord. Nunca pensamos llegar tan lejos. La verdad que no. Como siempre, los saluda su servidor José Francisco Arredondo, fielmente acompañado por mi amigo, colega, productor, pues no sé qué otros puestos te puedo otorgar. Diseñador. Diseñador. Pues también de repente reportero. Cuando quiere. Cuando quiero. Reportero huevón, mejor dicho. Pero bueno, el buen Clint Villela, que como siempre va a estar con nosotros aquí presente en este podcast tan bonito. Buenas tardes, buenas noches, cuando no sé cuándo nos estén viendo, pero pues sí, estamos otra vez en otro episodio y me gusta el tema que propusiste para este episodio. Muchas gracias, güey. Sí, me gusta bastante. Es un tema... Siento que nos va a traer mucha nostalgia, mucho de qué hablar. No, ¿cuál nostalgia? Me va a traer coraje a mí. ¿Coraje? Ey. Bueno, pues no sé, también nostalgia porque vamos a hablar de muchas épocas, yo creo, ¿no? Pero es un tema al que le traigo ganas, güey. Que bueno, ya lo están viendo ustedes en el título, pues si no lo están viendo en YouTube, lo están viendo algún clip. Pues es el tema de... Esta parte no sale en los clips. Esta parte no sale en los clips, es cierto, ¿no? Entonces nos van a tener que estar viendo en YouTube. Sí. El tema de los naturalizados mexicanos doble nacionalidad, sobre todo en el deporte, ¿no? Digo, te pueden naturalizar pues en la vida civil, pero pues para efectos deportivos no tienes trascendencia, ¿no? Hay que decirlo. Porque ha pasado y hay varios temas que se han hecho un debate que creo yo es innecesario. Ahora sí que varias personas como que la hacen de agentes de migración, güey, ¿no? Porque dicen o tratan de decir quién es mexicano y quién no es mexicano. Oye, aguanta, te lo juro que cuando propusiste el tema pensé que íbamos a hablar de jugadores. O sea, en sí de jugadores. Ah, no, pues podemos hablar, pero yo lo quiero abordar más desde el tema, o sea, de la perspectiva actual que se está presentando. Va. Sí, obviamente ya hablar de naturalizados, pues ya lo vamos a abordar después, ¿no? Yo creo que los naturalizados han sido parte importante de la historia del deporte mexicano. Va. Pero bueno, a ver, Karim, para ti, bueno, y una pregunta, ¿no? A ver qué me respondes. Va. Para ti, ¿quién es mexicano, güey? Para mí, ¿qué es un mexicano? O sea, ¿qué? ¿Quién es un mexicano? O sea, ¿un mexicano qué? O sea, ¿cómo alguien es mexicano? Pues? Ok. A ver. Pues para mí, una persona que tenga padres mexicanos, como dice nuestra Constitución, que haya nacido en suelo mexicano, va. O que por ley, pues se ha ganado el derecho a tener la nacionalidad mexicana. O sea, cumpliendo los requisitos que pide el gobierno mexicano para darle nacionalidad a la gente que extranjera, ¿no? Que se queda en México. Pues creo que para mí esa persona se puede llamar mexicano, siempre y cuando bajo la ley establecida así lo reconozca. Ok, va. Te pregunto eso porque, pues mira, ha pasado un tema de... Pues mira, este tema te lo había propuesto de hace rato, pero hay un tema actual que a mí me llama la atención, güey. El caso específico del tema es Santiago Ormeño, güey. Ok, delantero. De las Chivas. De las Chivas. De las Chivas, ya contratado, güey. Hay gente que dice, con muchos huevos dicen, no, que Chivas ya renunció a su tradición de mexicanos, que qué vergüenza las Chivas, cómo van a traer un peruano. Y yo digo, chinga, ¿cuál es el debate, güey? Yo no entiendo el debate. A ver, quiero establecer bien. ¿Ormeño sí nació en México? Sí, nació en México. Sí, Ormeño nació en México. Ok. ¿Sus papás son mexicanos o no? Es de... Verás, te tengo que investigar. Pero Ormeño nació en Ciudad de México. Sí. Sé que tiene ascendencia peruana, pero no sé si por los dos padres, o solamente el papá, o solamente la mamá, no sé por dónde viene. Es nieto de un jugador peruano. Sí, eso sí lo sé, Walter Ormeño, que era portero, tengo entendido. Sí. Pero, ok. Bueno, mira, por lo menos ya sabemos que su abuelo sí era... ¿Sus papás de dónde son? Ajá. Pero al final de cuentas nació en México. Ajá, nació en México. Yo creo, sí, tratando de explicarle una razón a la polémica, es que, o sea, como Ormeño hace muy poco decidió, digamos, representar a la selección de Perú. ¿Sí? Ok, del Perú. Del Perú. Del Perú, Del Perú. Digo, así está bien, así se dice, ¿no? Pero me llamó la atención. Bueno,
pues por ahí viene, ¿no? Ya que Ormeño no es un jugador elegible para la selección mexicana. Ajá. Aún así, pues nada, no le quita el jugar para otra selección. Nació en México. ¿Quién más mexicano te puede hacer algo que nacer en suelo mexicano? Sí, o sea, es que, pero la selección mexicana nunca lo llamó. No, aparte, o sea, él, o sea, ya viendo el caso así, digamos, su caso en específico, pues obviamente él vio más posibilidades de jugar con Perú. Dijo, hay posibilidades en ese momento todavía de que Perú jugara el Mundial. Pues dijo, pues si no veo posibilidades con México, pues me voy con Perú. Y bueno, al final ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Pero sí. Digo, o sea, él vio por sus intereses en ese momento. Aún así, pues sigue siendo mexicano, no porque juegue para la selección del Perú, como dices tú. O sea, él nació en México y es mexicano. Ahora, la neta, yo siendo aficionado de Chivas no veo para nada, digamos, no veo que se esté perdiendo la tradición nomás por llamar a un jugador que sí es mexicano, pero nomás porque juega para otra selección, ya, o sea, no veo la polémica realmente. Sí, mira, tú sabes que yo soy un poquito anti-Chivas, güey, no me gusta, pero no entiendo ese debate, güey. A mí me asusta que de repente varios periodistas, pues, trabajan en medios de comunicación, pues la hagan ahora sí como dije, de agentes de migración, güey, ¿no? O sea, uno como periodista, ¿quién es para decir quién es mexicano y quién no es mexicano, güey? ¿No? A mí se me hace absurdo porque, pues, yo abro Wikipedia y veo que Ormeño nació en Ciudad de México, güey. Pues sí, no hay más. O sea, si... Ok, pues ya se acabó el podcast. Se acabó el tema, ¿no, güey? Gracias. No, pero fíjate, se acabó el tema. Estamos de acuerdo. Ya. Ojalá así fuera, güey. Pero fíjate, lo de Ormeño es hasta cierto punto absurdo porque se rasgan las vestiduras la gente y dice, no, que se acabó la tradición, que traen un peruano y tal. Pero... O sea, ha habido jugadores ya que han jugado en México, en Chivas, menos, entre comillas, mexicanos que Ormeño. O sea, ha habido jugadores en Chivas que no han nacido en suelo mexicano, pero que son de padres mexicanos. Sí. Y que han jugado en Chivas, o sea, por ejemplo, Miguel Ponce nació en Estados Unidos, Isaac Brizuela nació en Estados Unidos, Alejandro Sendejas, que ahorita está en América, en algún momento jugó en Chivas y según yo también nació en Estados Unidos, tengo entendido. Incluso juega para la selección de México, ¿no? No, sí, Sendejas. No recuerdo. Creo que sí, pero bueno, o sea, digo, entre comillas, o sea, para mí, si pongo en una jerarquía de qué hace más mexicanos a las personas, para mí no hay otra cosa más mexicana que nacer en México, o sea... No, pues sí, totalmente. Pues sí, o sea, sí, totalmente, pero yo no sé, tío, es un tema que a mí me llamó la atención porque digo, o sea, qué maña tan fea de querer jugar con la nacionalidad de las personas, ¿no? El querer segregar, el querer decir, no, es que este güey representa a Perú, ¿no? Entonces este güey, sí. O sea, es peruano, no es mexicano. Sí. Y yo, espérate, cabrón, o sea, Ormeño tiene, pues, aparte que nació en México, pues tiene un pasaporte mexicano, lo debe de tener. O sea, es para mí absurdo, es un debate que yo no le encuentro la lógica. ¿Por qué no le encuentro la lógica? Porque hay que ver del otro lado, güey. Marcelo Flores nació en Canadá, güey, y representa a México. Y yo no veo a la gente diciendo, Marcelo Flores es canadiense. Es que, güey, al final, o sea, a mí, viéndolo, o sea, aún siendo aficionado de Chivas, voy a hacer una crítica a la afición de Chivas. O sea, bueno, una sección de la afición de Chivas. Que creo yo, no sé por qué me da la espina de que es la gente que vive en Guadalajara, no sé por qué. Pero, digo, a veces son demasiado exigentes, se me hace a mí, con eso de la tradición. La verdad, yo siendo aficionado de Chivas ya no le veo razón a la tradición. Digo, a esa tradición de jugar con puros mexicanos. ¿Hay aficionados de Chivas que dicen que Ormeño no es mexicano? Pregunto, o sea, ¿te ha tocado leer? Pues yo, lo que más leí críticas fueron de aficionados de Chivas. O sea, a mí me tocó ver más críticas del aficionado de Chivas hacia el fichaje de Ormeño. Ah, ok, pero por la calidad del jugador no, por la nacionalidad. Por el hecho de que según se estaba rompiendo la tradición. Que ya no hay valores, que no sé qué. Pero yo, o sea, realmente, con aficionado de Chivas ya, o sea, está bien, jugamos con mexicanos y qué bueno y qué bonito y tal. Pero ya es una tradición que para mí ya es contraproducente a Chivas. Y desde hace mucho tiempo, o sea, desde, no sé, hace 10 años, un poquito más de 10 años, ya es más contraproducente para Chivas. ¿Por qué? Porque limitas tu mercado de jugadores. O sea, haces que todos los jugadores que puedan ser elegibles para ti suban su precio muy cañón, o sea, muy cabrón. Entonces
siento que termina siendo contraproducente para Chivas. Y yo... A ver, tuvimos un corte forzoso ahí. No me acuerdo muy bien en qué nos quedamos. Nos estamos quedando en el tema de Chivas, sí, güey, lo de Chivas. Bueno, yo te estaba diciendo que sí, ya no le veía mucho sentido a la tradición de Chivas. Ajá. O sea, sí, yo creo que se debe mantener, digamos, como un estatuto el priorizar a los mexicanos. Pero es que ya llega un punto que sí, como te decía, le está siendo contraproducente a Chivas. O sea, en varios aspectos. Ok, estábamos hablando que probablemente en este podcast no vamos a discutir mucho, porque creo que en esos temas, en este tema yo creo que pensamos casi igual, pero a ver, güey, los mexicanos de doble nacionalidad, si deciden representar otro país, por ejemplo, ahorita está de moda que una selección, por ejemplo, el caso del Líbano, ¿no? El Líbano le ha solicitado a jugadores mexicanos. Los casos, por ejemplo, de Daniel Lahoud, este canterano de Monterrey, Gibran Lahoud. ¿Son hermanos o nada que ver? No, bueno, según yo hermanos no son. Okay. No sé si por el apellido tendrán algún parentesco, sobre todo pues porque tienen la ascendencia pues, libanesa, ¿no? Pues estos jugadores pudieron sacar el pasaporte de Líbano y son, ahora tengo entendido que ya pudieran ser contemplados pues para el siguiente proceso mundialista. A ver, Daniel Lahoud, Gibran Lahoud son jugadores que no van a ser convocados a selección mexicana. No. Es muy difícil. Daniel Lahoud inició con buenas actuaciones, pero se fue diluyendo. Gibran, la verdad, es un portero muy medianito. No, sí, o sea, no tiene cabida en selección mexicana. Sobre todo en porteros que sobran mucho. Porteros, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿son menos mexicanos? ¿Son más mexicanos? ¿Son mal mexicanos? O sea, si decidieran jugar por otra selección. ¿Para el Líbano? No, o sea, no. Pues es que está cabrón, ¿no, güey? Es que imagínate. Tomemos el caso de la selección mexicana. Ya ha habido varios argentinos que han decidido jugar por la selección de México. Ajá. ¿Sí? ¿Hemos visto algún debate en Argentina que los quieran colgar o algo así o que digan? Pues es que no los iban a convocar, güey. Ajá. O sea, un Vicente Buoso no le iban a convocar en Argentina. Vicente Buoso, Chaco Jiménez, tampoco. Aunque alguna vez lo llegaron a llamar. Maradona lo llamó en algún momento, no jugó. Pero sí sé que estuvo en la convocatoria. Pero realmente no era un jugador que tuviera muchas aspiraciones a jugar con la selección argentina. Por ejemplo, al caso ahora de Rogelio Funes Mori. Esa es otra. Por ejemplo, o sea, siento que es un debate que se da en México y que creo que solamente se da en México porque no le veo mucho fundamento. Pero creo que es un debate que yo creo que saca lo peor del nacionalismo barato que te intentan vender. Una cosa es patriotismo y otra cosa es nacionalismo. Se me hace que decir que una persona es menos mexicana por tener alguna otra descendencia, o ascendencia mejor dicho, o bien decidir representar a otro país, que tienes el derecho de hacerlo, se me hace que viene a sacar lo peor de la sociedad, lo más xenofóbico, lo más racista. O sea, ¿tú yo llegarías a considerar xenofóbico esto? Sí, güey. ¿Sí? Okay. Porque pues estás hablando, yo creo que es más bien como un rechazo al jugador. Yo creo que es más bien un rechazo al país, pero que te lo escuchas en el jugador. ¿Tú crees? Siento que hay comentarios de ese tipo, güey. Por ejemplo, que dicen, cuando critican a Ormeño, más allá de criticar a Ormeño que juega con Perú, critican al país, güey. O sea, se burlan del país. Ok, por ejemplo, en este caso porque Perú, digamos, internacionalmente es un país muy bulleado en redes sociales. No sé si te has fijado en eso, ¿no? Sí, no más que otros, pero sí. ¿Cómo cuáles? Bolivia. Bueno, Bolivia y Perú, mames. O sea, sí, yo creo que Bolivia será el único que está por debajo, digo, por encima del Perú en cuanto al bullying que le hacen, ¿no? Pero, digamos, si fuera un español, digamos, o un alemán, hay una nacionalidad que en el ámbito del fútbol, el fútbol mexicano ve hacia arriba, ¿no? Digamos, un alemán. Sí. ¿Tú crees que se trataría de igual forma o no? Güey. ¿Tú crees que lo tratarían diferente? Sí. ¿Sí? Sí, claro, güey. Es que mira, por ejemplo, el tema de Marcelo Flores, güey. Marcelo Flores es canadiense, pero nació en Canadá, pero es mexicano porque su papá es mexicano. Ajá. O sea, yo no he visto en Canadá que digan que ese cabrón es menos canadiense por representar a México. Ajá. Pues es que estás a cierto punto raro, güey, porque el mismo nombre te indicaría que este güey es mexicano. Ese cabrón yo siento que es más canadiense que mexicano. Marcelo Flores ni siquiera habla un español decente.
No, sí habla medio ahí. O sea, lo habla medio pocho. Pero pues porque nació y creció en Canadá y no ha vivido en México. Y ahorita vive en Inglaterra, ¿no? Y ahorita vive en Inglaterra. Pero entonces, ¿por qué? Y ahí todos los mexicanos estaban peleando. ¿Por qué el mexicano se indigna cuando Canadá amagó con llamar a Marcelo Flores a su selección? Sí. Que si utilizamos el mismo criterio, así como dicen, Santiago Ormeño es más peruano que mexicano, yo me atrevo a decir que Marcelo Flores es más canadiense que el mexicano, güey. Entonces, ¿por qué el mexicano quiere un Marcelo Flores y le tira a un Santiago Ormeño, güey? Ok. O sea, es lo que yo no entiendo, güey. ¿Por qué se da este debate, güey? Mira, igual... Tan escueto. Ok. Vamos a hablar de que actualmente... Voy a tratar de entenderlo. No quiero decir que voy a compartir lo que voy a decir, pero digo, vamos a tratar de entenderlo. A ver. Digamos... Actualmente, yo creo que el estatus mediático de Marcelo Flores está por encima del estatus mediático de Ormeño. Okay. No hablamos de nivel futbolístico porque están jugando en dos ámbitos muy diferentes y juegan en posiciones diferentes y tal, pero yo creo que en el ámbito, en el estatus mediático, Marcelo Flores es una promesa, es un jugador que está en Europa, que está en el Arsenal, bueno, ya él fichó por el Oviedo, pero digamos, es una promesa del fútbol mexicano, ¿no? Sí, sin duda. Ormeño, por otro lado, es un jugador ya de 28 años, si no me equivoco, 27, 28 años. Es un jugador que en el último año no le ha ido bien. Fue banca de León últimamente, solamente metió 2 goles en todo un año. Sí, tuvo una buena etapa en Puebla, sí es un jugador que tiene potencial, creo yo, para jugar en Chivas. Pero pues sí, actualmente el estatus de Ormeño no es el mejor, digamos. Pero a tal grado de hacerlo menos mexicano. No creo, es que es ahí donde está la doble moral del mexicano, pues. Sí, para mí no es otra cosa que doble moral, o sea, como Marcelo Flores promete y tal y nos puede cambiar según la idea, ¿no?, que se tiene en el aficionado común, sí, nos puede cambiar el destino porque ese es la narrativa que se ha venido contando el aficionado mexicano a través de los años. Piensan que va a venir un Maradona, piensan que va a venir un Lionel Messi a cambiarnos y vamos a ser campeones del mundo. No, así no va a funcionar nunca. De Argentina pero lo ha logrado, güey, con Messi. Sin embargo, es la idea que se tiene y creen que Marcelo Flores puede ser ese jugador, ¿sí? Entonces, lo de Ormeño, pues sí, o sea, no quiero atacarlo, ¿no? Pero sí tiene un estatus menor en este momento y por eso yo creo que se le hace menos. Aparte que coincido contigo parcialmente en lo de la nacionalidad, que es peruana y qué tal. Sí, por eso se le desprecia, ¿no? Digamos, creo yo. Pero creo que esa podría llegar a ser la razón. No la comparto, pero creo que esa podría ser. ¿Cuántos extranjeros conoces tú, güey? Las personas civiles. O sea, sí. O sea, que vivan aquí en México, que residan aquí en México. Güey, te lo juro. No conoces, güey. Ni uno, güey. Ok, güey. ¿Por qué, güey? Tanto sí que me emociono cuando llego a hablar con algún... A eso iba, a eso la emoción, güey. ¿Por qué cuando un extranjero vive años en México y es una persona que reside en México, por qué ves a un extranjero aquí y dices, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde eres? No sé, güey, de Chile. ¿Cuántos años llevas en México? 7 años. Y el vato, ¿y ya te quedaste aquí? No, sí, ya me quedé. ¿Por qué eso sí te causa una felicidad que un mexicano se adapte a la vida social en México, así hacer una vida? Pero un futbolista que lleva un proceso en México, que tiene un derecho a representar a un país, entonces ¿por qué ya genera un conflicto, güey? Porque así como viene una persona de la vida civil, güey, y hace su vida en México, es lo mismo que un futbolista, güey. Okay. Pero al futbolista se le dice, es que le quita la oportunidad a un mexicano. Pues un chileno que viene y trabaja en México, entre comillas, pues también viene y le quita la oportunidad a alguien, güey. Okay. O sea, ¿sabes? ¿Por qué una persona común no genera esa polarización, pero un futbolista sí lo hace, güey? Me da un chingo la atención, güey. Ok, mira, creo que puede ser por la siguiente razón. Puede ser porque creo yo que en el fútbol, digamos, la gente que seguimos el fútbol y tal, creo que tenemos un complejo en cuanto al nivel del fútbol mexicano. O sea, tenemos un complejo de que realmente no sabemos en dónde estamos. Realmente no sabemos si somos buenos o somos malos. Entonces, a veces buenos y a veces malos. Entonces, siento que el hecho de que haya jugadores mexicanos, por ejemplo, en la selección nacional, causa el conflicto de que lleguen a pensar, digamos, en el ámbito futbolístico internacional, que México es tan malo que tiene que convocar a jugadores de otros países. Siento que por ahí puede llegar a andar la cosa. Sí. Porque siento que no hay una certeza del nivel de fútbol mexicano
o sea, el aficionado mexicano no tiene una certeza del nivel del fútbol mexicano como para poder aceptar a cualquier jugador dentro de la selección y decir, bueno, es otro jugador y va, seguimos siendo buenos, seguimos siendo... Por eso creo que hacen una distinción entre los jugadores extranjeros y los mexicanos, aunque estos ya estén naturalizados, no me refiero a los extranjeros. Siento que puede llegar por ahí, no sé, o sea... ¿Tú qué opinas de los naturalizados, güey? ¿De que jueguen en la selección? Sí. Siento que es algo bueno, siempre y cuando no sea excesivo. Ok. Es todo. Pero otras selecciones sí son excesivas, güey. ¿Mm? Otras selecciones sí son excesivas. Sí. Por ejemplo, Qatar es un exceso de naturalizados. Pero pues bueno, Qatar no es un país de producción de futbolistas. Ajá, ok. Pero por ejemplo, Francia, Alemania, ok. Es muchas veces, o sea, una vez leí un artículo, güey, que decía que si realmente Francia jugara con futbolistas nacidos en Francia, se le va media plantilla, güey. Por eso, bueno, hay jugadores... Pero son campeones del mundo, y también son muchos jugadores tienen ascendencia, sobre todo de africana, ¿no? Y realmente, bueno, a mí no me ha llegado la noción de que haya un conflicto en Francia porque haya jugadores que son ascendentes de otras nacionalidades o que hayan nacido en otros países. No, es que no lo hay, güey. Pues siento que va por ahí, por lo que yo te mencionaba. ¿A ti no te gustaría que, por ejemplo, porque a mí se me hace que Francia y Alemania son un exceso de naturalizados? Sí, creo que en Alemania hay muchos turcos, ¿no? Muchos ascendentes turcos, también algunos africanos, argelinos, pero sí, pero si a ti te dicen, a ver, güey, yo te pongo una selección mexicana con 8 naturalizados, con potencial de trascender en un mundial, güey, ¿tú qué dices? ¿Que sí o que no? Otra vez, no. Una selección mexicana con una base de 8 naturalizados. 8 naturalizados. Con calidad, potencial de trascender en un mundial. Ok. ¿Lo firmas o no? No, sí. Con 8 Con 8. ¿En el 11 titular o en la convocatoria de 23? No, en el 11 titular, güey. 8 naturalizados. 8 naturalizados que no hayan nacido en México. Sí, naturalizados, güey, naturalizados. Así como si fuera Francia o Alemania, güey. Juntamos argentinos, brasileños, güey, que no van a ser convocados por sus países, pum, los ponemos, güey. Me pusiste a dudar, la neta. Es que es ahí el dilema, güey. Sí. O sea, yo estoy a favor de que los naturalizados, pues obviamente si son es que elegibles... para mí, como te decía, volviendo a mi punto, pues para mí eso ya sería excesivo, ¿me entiendes? Ok. Sí, eso ya para mí ya sería excesivo. 8 naturalizados en la plantilla, en la convocatoria, sí. Todavía. Pero que 8 naturalizados en el 11 titular. Pero ok, 8 en el 11 titular, pero ya son los únicos naturalizados. La plantilla, el resto de la selección mexicana. Mexicano nació en México, pues. Puede ser que sí. Ya se me haría un poquito excesivo, pero sí. Siento que sí. Sí, es que, tío, es muchas veces ese debate de... A mí me gusta ver... Siento que a veces es mucho el escándalo con los naturalizados, porque realmente ¿cuántos futbolistas hoy en día son elegibles para naturalizarse y ser convocados? O sea, yo creo que después de Funes Mori, o sea, antes de Funes Mori, yo no recuerdo recuerdo que los naturalizados eran desde la época de la clasificación a 2014, güey. Sí, estaba Chaco Jiménez, estaba Lucas Lobos, que fueron bomberazos, güey. Anteriormente, también en el proceso anterior a ese, estuvo Matías Buoso. Estuvo el Guille Franco. También. Que incluso jugó de titular en el Mundial. Sí, fue al Mundial. O sea, a veces siento que se hace mucho escándalo, güey, porque del 2014 hasta el 2021, 2022, pues yo nomás recuerdo que Funes Mori, güey. O sea, se me hace absurdo el escándalo que se hace porque no hay un exceso de naturalizados, güey. No siento que exista un rechazo por parte de los directivos de la selección, pero tampoco la cantidad de futbolistas no es abismal, güey. O sea, ahorita ¿quién es el siguiente que podría naturalizarse? No sé si un Mateus Doria, y creo que le faltaría 1 año y medio, 2 años. No sé si un Julián Quiñones, un Luis Quiñones, que a veces dijeron. O sea, sí se me hace demasiado escándalo por el tema de los naturalizados, cuando pues uno en 5 años, en 7 años, digo, no, güey, hay selecciones que se basan totalmente en naturalizados para conformarse, güey. Se me hace un tema, la verdad que sí yo creo que saca lo peor de los medios de comunicación y la sociedad, güey. Sí, un periodista hablando de este güey que es mexicano o no es mexicano, se me hace absurdo, güey. Sí. Pues, la neta sí. O sea, por ejemplo, si la neta, con lo que estás diciendo, sí un poquito me estoy identificando. Por el hecho, por ejemplo, cuando se dice, es que si vas a traer un extranjero, o bueno, un naturalizado,
pues tiene que ser mucho mejor que los mexicanos que podrías tener elegibles, ¿no? Ujú. O sea, mucho mejor, tiene que marcar diferencia. Entonces, por ejemplo, si te ponen a un jugador, por ejemplo, Funes Mori o Chicharito, ¿a quién eliges? Pues yo creo que por el momento Chicharito. Chicharito, Pero ¿crees no que sea mejor? por calidad futbolística. Ok. Por el Henry momento. Martin Entre Henry Martin y quién? y Funes Mori. Funes Mori. Funes Mori. Sí, güey. Ok. ¿Crees que sí es, o sea, pero bueno, es que no, es que Funes Mori es bueno, güey. sí es bueno, o sea, no, es que yo no digo que sea malo, o sea, realmente. es que no creo que es un jugador que te sobre, güey. No, Es que, por ejemplo, si me dices, por ejemplo, a ver, Chicharito no va. Jiménez no está en el nivel, güey, que lo conocíamos o que esperamos. Entre Henry Martin y Funes Mori, yo creo que históricamente Funes Mori ha dejado mejores números en la liga, güey. sí, muchísimo. Entonces yo pensaría, pues si Funes Mori es elegible y lo puede llevar al mundial, ante una escasez de delanteros, lo llevo. Pienso yo sí pondría un Funes Mori encima de un Henry Martin, güey. Sí, mira, fíjate, creo yo que se tiene como que la creencia de que si hay muchos naturalizados dentro del equipo mexicano, dentro de la selección mexicana, es un indicio de que no está bien el nivel del fútbol mexicano. Creo yo que dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Del ámbito del fútbol, creo que se tiene esa creencia y por eso está el rechazo hacia los extranjeros naturalizados. Es que está, ¿No o sea, sí entiendo eso, porque pues México es un país de producción de futbolistas. Sí. Entiendo que si un argentino viene, pero es que el problema es que o sea, es un extranjero que hace carrera en México, porque tienes que vivir en México. Sí, claro. O sea, hablando de Funes Mori, hay otro tema que a mí no me gusta, y de hecho hay personas de los medios de comunicación locales, que no voy a decir sus nombres, pero que dicen, ¿no? Funes Mori, mexicano por conveniencia, y Randy Arozarena, beisbolista cubano, nacionalizado mexicano, beisbolista mexicano por convicción. Y es donde digo, madres, güey, por no decir más feo, ¿dónde entra lo mexicano por conveniencia, güey? O sea, a Funes Mori, mira, yo soy de los que piensa, güey, que el extranjero ante la mínima incomodidad en México se va, güey, ¿no? Pues uno como extranjero, güey, si en un país no te gusta el estilo de vida o te sientes inseguro, pues te vas, güey, ¿no? Y más si eres futbolista, no te faltan ofertas de trabajo. A mí no se me olvida que a Funes Mori una vez se le metieron a la casa y lo asaltaron a mano armada, güey. Ok, no recordaba eso. Entonces dices, güey, ¿cómo vas a decir que Funes Mori es un mexicano por conveniencia si a ese cabrón ya se le metieron a la casa y lo asaltaron y pusieron en riesgo a su familia y el cabrón decide quedarse, güey? Y en ese caso de Salcido, estando en Inglaterra, le pasó prácticamente lo mismo y se regresó a la primera que le pasó eso. Sí, güey. O sea, dice, me siento más seguro en México que en Inglaterra. Tienes un Brailovsky que tembló y se fue a Chile. No recuerdo dónde se fue, pero se fue, güey. Pues, ajá, sí. O sea, te digo, Argentina, creo que se fue. No sé, o sea, te digo, hay un chingo de... Ok, entiendo por dónde va. O sea, tu digo, punto. ¿cómo se te ocurre decir, güey, que una persona es mexicana por conveniencia? Porque para ser mexicano creo que las leyes dicen que tienen que ser 5 años, güey. O sea, yo te apuesto que muchos extranjeros, güey, te hacen eso y tú te vas, güey. Porque tú qué necesidad tienes de andar aguantando en un país que no es el tuyo. Y seguramente como futbolista puedes encontrar ofertas en un lugar más seguro para vivir. Y pues, o sea, ok, decides quedarte, güey, ¿no? O sea, ya te asaltaron, te robaron un chingo de cosas, tu familia asustada, lo que quieras, te quedas, güey. Y llega un cabrón y dice, güey, es que es por conveniencia que él se quede. Digo, no, güey, o sea, ese tipo de comentarios cuando proceden de los medios de comunicación, siento que estigmatizan mucho y siento que manchan mucho el debate, güey. Sí. Y sobre todo lo de Randy Arozarena cuando dicen mexicano por convicción, pues no te creas, güey, o sea, es que siento más bien que es la misma conveniencia, güey, ¿no? O sea, es que, realmente, a ver, güey, representar un país que no es tuyo, pues es conveniencia también, güey. Pues no vas a jugar por un país en el que no te conviene, ¿sabes? O sea, siento que muchas veces dice, es que es por conveniencia. Y yo digo, pues, güey, Funes Mori cuando le dicen, oye, puede ser convocado por la selección mexicana, pues obviamente el güey dijo, pues si lo hago bien voy al mundial. ¿Y qué quieren las personas? Jugar un mundial, güey. O sea, se me haría absurdo decir, es que todos son por conveniencia. Pues sí, güey. O sea, ¿a poco crees que un Daniel Ajud, güey, sabiendo que no va a estar con México, se va por amor al Líbano cuando nunca estaba en el Líbano, güey?
O sea, siento que muchas veces se utilizan malos conceptos cuando en la realidad siempre ha sido una conveniencia. Pero pues yo siento, güey, que si un extranjero, bueno, mexicano, ¿no? Pues al final se le da la nacionalidad de donde nace. Siento que, pues obviamente siempre hay una conveniencia de por medio, güey. Ok. Quiero hacerte una pregunta. A ver, güey. No soy gay. Vamos, en el lapso que has seguido el fútbol, de los extranjeros, vamos a lo mismo, de los naturalizados que han jugado en la selección mexicana. Ya, sí. ¿Dirías que alguno ha marcado gran diferencia? Pues yo creería que Buoso, güey. O Buoso. Ciña. Ciña, ok. Yo coincido contigo en Ciña. En Ciña, yo creo que Ajá. Ciña sí fue una pieza fundamental en aquel momento de la selección mexicana, güey. Yo creo que Buoso, digamos que Buoso, pues porque apareció en momentos importantes. Sí. La eliminatoria mundialista que aparece y pues termina salvando aquella Copa América que hace una buena actuación. Copa América 2015. La Chile. 2015, sí. Ujú. No creo que Buoso haya cambiado la historia de la selección mexicana. Digo, a lo mejor en la eliminatoria mundialista sí. Pero yo creo que fue un jugador que aportó, güey. Ok. O sea, si bien no te lo pongo como los mejores delanteros de la selección, ni creo que esté por delante de un Jared Borghetti, de un Hugo Sánchez, ni de cerca, no creo que ni esté arriba de un Chicharito Hernández, güey, ¿no? Pero pues es un jugador que en su momento supo aportar, güey, ¿no? Si me pregunto a otros naturalizados, por ejemplo, un Lucas Lobos, un Chaco Jiménez, la realidad es que ellos ya llegaron avanzados a la Aparte selección. no tuvieron mucha oportunidad. Cuando se les convocó fue más por un tema de bomberazo, de bomberazo, güey. sí. De ver quién chingado a ver quién está en mejor momento, a ver quién nos puede sacar de esto, güey. Sí, realmente no. Pero la realidad es que esa pinche realmente selección... no tuvieron un proceso dentro de la selección mexicana. Fue alguna convocatoria y poco más, ¿no? Pero esa selección estuvo hecha pedazos, güey, Sí. ¿no? Ahora, a mí me queda claro que un Chaco Jiménez, pues me queda claro que ese güey sí se partió la madre por el país, güey, ¿no? O sea, sí, o sea, tantos años en México. Y de hecho que, a ver, Santiago Jiménez, él nació en Argentina, güey. nació en Argentina Y está representando a México. Ujú. Y yo no veo a la gente diciendo que ese cabrón es argentino. Es que es muy absurdo, güey. Es tan absurdo que ya se me hace absurdo estar haciendo este podcast. No mames, güey. Oye, te iba a preguntar, el caso del equipo de softball, güey, de los olímpicos. Oh, okay, ¿Te acuerdas, güey? O sea, es que eso de los naturalizados, digamos, o mexicanos con doble nacionalidad, en otros deportes es más común de lo que pensamos. Por ejemplo, en el básquet hay muchísimos, bueno, no muchísimos, pero hay muchos jugadores de doble nacionalidad, mexicanos, estadounidenses, jugando para la selección de México, y no hay el gran grito en el cielo como se pegan en el fútbol, ¿no? Pues si el equipo de béisbol que consiguió el pase a los olímpicos, güey. Un Ajá. cabrón llamado Jonathan Jones anotando el home run del gane, güey, para México contra Estados Unidos. Ujú. Pues son el tipo de cosas Que obviamente dices, se entiende, ¿no? Que los otros deportes no están en el mismo foco mediático que está el fútbol, pero sin embargo pasa y ya no pasa nada, o sea, ¿me entiendes? Yo Simplemente siento que es la doble moral, güey, de cómo el mexicano siempre aplaude al que decide representar al país, pero al que decide no hacerlo, ya lo tachan de lo peor, güey. Hay una arquera mexicana, güey, que representa a Países Bajos. Gaby Schlosser, no sí, recuerdo. es Gaby o sea, su nombre tiene un apellido también, digamos, más mexicano. No, más es que latino. tiene un apellido mexicano, pero como se casó, Ajá. adopta el apellido Sí, del esposo. ajá, sí. Sí. No recuerdo cuál es otro apellido, pero bueno, sí, ajá. Sí, ajá. O sea, ella Decidió representar a Holanda en cierto momento. ella representó a México antes. Ajá. No le dan el apoyo, le dicen de Países Bajos, oye, estás casada con este güey, puedes representar a Países Bajos. Y decía hacerlo. Con este güey. Pues sí, pues estás casado con este güey. Oye, puedes hacerlo. No puedes representar. Y decide hacerlo. Y no hay fecha que las personas vayan y digan, no, esta morra no vale madre porque decidió representar a Países Bajos. Ujú. O sea, pero pues yo digo, güey, si en tu país no te dan el apoyo y se te abre esa oportunidad, te sacas la lotería porque te casaste con un europeo, pues aprovecha el hack, ¿no? O no solamente no te dan apoyo, como decías en el caso de Gibran Lajudo, Daniel Ajudo, el mismo Ormeño. Dices, bueno, no tengo oportunidad en la selección mexicana, pues si me quiere otro país, pues encantado, ¿no? Digamos, hasta cierto punto de... Pero supongamos, a ver, güey, si tú hubieras trascendido como futbolista, güey, y te hablan de otro país y te vas, güey. Ay, güey, pero es que no tengo ningún antecedente en otro país. No, he pisado Ok, suelo que no güey, sea pero a ver, mexicano, güey. supongamos que te casas con una paraguaya. Ah, va. Te casas con una paraguaya, ¿no? Ujú. Y el matrimonio bien y la chingada. Y en México nunca te convocan porque pues eres un jugador que juega en el FC Juárez, güey. ¿No? Canterano de ahí, sí, y todo bien, buenas temporadas, temporadas promedio. Y un día te llega un fonazo de Paraguay. Oye, te queremos convocar. ¿Te vas o no te vas? ¿Cuántos años tengo? 25.
No. ¿No te vas? No. No mames, neta, güey. No, la neta no. Ah, yo pensé que sí te irías, güey. No. Es que, pues también me pones Paraguay, güey. No tengo ninguna referencia de Paraguay. No tengo ni nada. ¿Qué tiene, güey? Ponme otro. No, sí, Alemania, pendejo. No, es que es ahí donde entra la cuestión, güey. O sea, obviamente los jugadores que son mexicanos y México no los requiere, pues obviamente los van a llamar, digamos, que países que son de menor calidad, y lo digo entre comillas, que México. Obviamente un cabrón, güey, que tiene nacionalidad mexicana y alemana y el güey le está rompiendo y decide jugar para México, pues no se lo van a dejar a Alemania, güey, uh-huh. ¿No? O sea, no te puedo decir una selección chingona, güey, uh-huh. Pero pues, te tengo que decir una que entre comillas está a la par de México o es en menos, ¿no? Uh-huh. O sea, es un tema muy raro, güey. Uh-huh. O sea, te digo, yo te dije que con 25 años no, porque pues supongo que, ajá, y creo que podría mejorar, pues, como para que la selección mexicana me tomara en cuenta. O sea, tendría esa aspiración, digo yo. No, pues te estaba preguntando si te hubieras ido a otro país, uh-huh. Si fueras futbolista y en México no te pelaran. Yo te voy a decir una cosa, güey. Si yo fuera beisbolista y en mi país no me llaman y fuera medio malito, pero me dicen de Argentina, oye, güey, yo supongamos que pudiera representar a Argentina. Y me dicen, oye, vente para acá. ¿Por qué? Porque tomas mucho mate. Simón, porque le voy al Godoy Cruz y como choripán. ¿No? Y tomas Quilmes. Y cuando tomo Quilmes, eso sí, está buena la Quilmes, güey. Ojalá nos patrocinaran. Y me llaman de Argentina, sí me fuera, güey. ¿Sí te vas? Sí, güey. Ok. Felicidades. No, sí, güey, gracias, güey. Gracias. Pero bueno. ¿Me ibas a decir? No sé qué te iba a decir. No, pues no sé, güey, algo me ibas a interrumpir, güey. Ya. Por ejemplo, si tu profesión actual. Ajá. Sí. Digamos, estamos en Gran Norte. Ajá. Y llega un reportero argentino. A ver, ¿sí? Simón. Y de buenas a primeras dice el Cibaja, nuestro jefe, ¿no? Dice, ¿sabes qué? El argentino va a hacer esa cobertura que tú tanto estabas haciendo. ¿Te enojarías no más porque es argentino? Pues sí, tal vez, güey. Ajá, sí. Tal vez sí, güey. O sea, no porque es argentino, güey. Pero es notablemente mejor que tú. Pues a lo mejor y sí. O sea, a lo mejor y sí lo entiendo, güey. ¿Sí lo entiendes? Pues es que sí es mejor que yo. Por ejemplo, si me traes a pinche Martín Einstein, güey. Sí. ¿No? Me traes a Martín Einstein, que no, según yo es español. Pero bueno, no sé. Sí, es español, güey. O sea, según yo, a ver, si viene Martín Einstein y dice si baja que él va a hacer la cobertura, pues sí lo entiendo, ese cabrón es mejor que yo, güey. Ajá. Pero tal vez, es que, güey, es si como te traes... Es que, güey, es como en el FIFA, güey. Cuando tú tienes un jugador de tu cantera y te dice, ¿qué fue la final, güey? De la Champions, un cabrón con 65 de media de titular. Es cuando dices, güey, entiendo que eres de la cantera, pero hay cabrones que son mejores que tú, güey. O sea, y yo sé que el vato se va a poner triste, pero es que, güey, no puedes complacer siempre a la gente, güey. Ok, pregunta, cuando juegas FIFA, si tienes un mexicano en tu roster, en tu plantilla, ajá, le das juego aunque no sea mejor sí, que otros. Güey, hay que hacer patria, güey. Hay que hacer patria, güey. Pues, no, güey, es que mira, sí te voy a decir algo, güey. Siempre en el FIFA, güey, cuando obviamente pues era, digamos que entrenador en otras ligas, güey. Yo siempre me llamo mexicano, güey. No, yo también lo hago, pues por eso te lo pregunto. Sí, güey, pero es que hay que hacer patria, güey. O sea, yo sé que eso se escucha mal, porque si yo fuera entrenador y digo, me voy a traer un mexicano y le voy a dar juego por el simple hecho de hacer patria, sé que está mal, pues. Pero en el FIFA me vale madre, güey. En el FIFA nadie te ve, la verdad. Sí, güey. No, aparte que, o sea, siempre busco, pues, un güey que sí me aporte. No voy a traer un cabrón que ni el caso, pues, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pero si yo fuera probablemente entrenador, yo sí buscaría mexicanos, güey. O sea, mexicanos que vayan al extranjero, ¿no? Sí, güey, o sea, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que hay que hacer patria, güey, también. Hay que apoyar, güey. Ahora vas a decir, ¿Real Oviedo es español o es mexicano, güey? Real Oviedo. Ok, buena pregunta. Pues español, ¿no? Aunque tenga dueños mexicanos. Pues sí, ¿no? Bueno, a lo mejor en España dicen que ya son mexicanos, güey. O el Sporting de Gijón, güey. ¿Es mexicano o ya es español, güey? ¿O te dices español? Sigue siendo español. ¿Tú le irías a un equipo de España por el simple hecho de que es de dueños mexicanos? O sea, tú le apoyas... A ver, güey, esa pregunta se me da la atención, güey. ¿Tú apoyarías que el Sporting o Real Oviedo, o sea, tú los apoyarías por el simple hecho de que sus dueños son mexicanos? Sí. Sí, güey. Sí. O sea, tú quieres Real Oviedo tú lo quieres ver en primera, güey. Sí. ¿A quién le vas de la liga?
De la Liga Española, Sí, primero es, española. el Barcelona. El Barcelona. ¿Le irías al Oviedo sobre el Barcelona? No. Ok, güey. Solamente lo apoyaría. Me gustaría que les vaya bien y que pues se hable bien, no sé, de la organización mexicana, supongo. Si tú ahorita, ¿qué otra nacionalidad te gustaría tener, güey? ¿Qué otra nacionalidad? Ajá, güey. Buena pregunta, güey. Ya sé, güey. A veces hago buenas preguntas, güey. Pues tal vez chilena. Me gusta. ¿Chilena? Le tengo mucho aprecio a los chilenos. Si tuvieras la oportunidad A la cultura chilena. de representar a México a Chile. ¿A México? Sí, güey. Sí. Para ti, o sea, si tú como persona, ¿qué dependería que tú representes a un país y no al otro? Pues de que le tenga más aprecio, de cierta forma. O sea, de que en el país que haya nacido, que haya vivido. O sea, Es que no, si viví en un país y viví lo suficiente como para tenerle aprecio sobre el país del que nací, lo representaría. Ok. Siento que yo sí me guiaría más por el sentimiento, digamos, va. de pertenencia, el sentimiento de momentos que haya tenido ese país. No tanto ya nomás por... Pues que si viene a Alemania, aunque no haya vivido en Alemania, si me voy con Alemania, son mentiras. No mames. Última pregunta para cerrar, güey. ¿Tú crees que algún día Lucas Romero admita que es mexicano y representa a México? Lucas Romero es el canterano del Mallorca, ¿no? El argentino, el que Sí, debutó en Liga Argentina. como a los 16 años. Ajá, ¿sí? sí. Pues ese güey nació en Durango. Nació en Durango. Sí, güey. Ese güey es Pero mexicano por nacimiento. Es que a eso vamos, güey. Pero ese güey no creo que se sienta mexicano, güey. No, pues no se siente, güey. No. Pero pues es mexicano. Pues no creo que Pero lo ¿tú haga. crees que algún día él decía representar a México? Si es tan bueno como dicen, no creo. O sea, siento que él... Si es tan bueno como para jugar a la selección argentina, pues yo creo que él preferiría la selección argentina. Ok. Ujú. Buena respuesta. No, sí, no, está bien. Yo creo... Es que, güey, siento que Lucas Romero es de esos niños, porque hay que decir que son niños, a sus 16, 17 años. Siento que son de esos niños que los inflan... Pues no los inflan, porque son buenos. Pero como que los avientan muy rápido, güey. Y luego no trascienden, güey. Como lo que pasó con un Odegaard, por ejemplo. Odegaard, Imagínate ese. Con Lainez puede ser también. Pero no, Lainez yo creo que se fue tarde, güey. Al contrario. ¿Sí? ¿Tú crees que se fue? Sí, güey. Pero se fue a los 18, ¿qué no? 17. Pero pues ese güey, no, güey, o sí. Sí, se fue a los 18, güey. No, se fue hace poquito que no. Se fue en el 2019 y es del 2000 este vato, güey. Se fue a los 19. 19, 18. Ya tiene un buen rato ya. Es que, güey, siento que llegó hace poquito, güey. Es que la pandemia, güey, Es que la pandemia me quitó un año. No, güey, pero yo sí siento que Lucas Romero va a ser de esos jugadores que no van a trascender al nivel que se les esperaba. Y yo creo que eso le va a llevar a no ser convocado por Argentina. Ahí tú crees que va a decir, bueno, voy con México. En algún momento, güey. Y yo creo que los mexicanos no van a hacerle tanto de pedo como la están haciendo con ¿Quién Romero. sabe, güey? ¿Quién sabe? Porque ahorita ese güey ya fue debate, güey. Sí. Y yo sí creo que la afición mexicana sí quedó tocada con ese güey. Se resentida acá. Sí, güey, porque ese güey es mexicano porque nació en México de principio. Uh-huh. Pero pues obviamente pues como su papá argentino, jugador acá y demás, pues él se siente más identificado con Argentina y creo que también es español, güey. Okay. Entonces, yo creo que ya hubo un pequeño debate con él de que si México lo podía convocar, pues que sí puede, ¿no? Pero creo que por ahí no recuerdo qué sacaron. Creo que Lucas Romero como que no estaría convencido de irse con México, de representarlo. Yo creo que ya a partir como que la afición ya está tocada, güey. Entonces, si a futuro... Ya no lo verían con buenos ojos acá. Si a futuro se da, güey, créeme que esa te lo van a terminar reventando y pobrecito, güey. No, que no querías, ya ahora. Ajá, exacto, güey. Pero pues bueno, Karim, ¿cuál es tu conclusión sobre los mexicanos doble nacionalidad? Mira, yo creo que se les tiene que... o sea, hasta a mí me cuesta decirlo, no decirlo, sino, digamos, hacerme la idea. Pero siento que sí se debe ver como un igual. Y si al final de cuentas un extranjero o alguien que no nació en México tiene posibilidades de jugar, puede jugar para México y es mejor en su posición que los demás candidatos, pues debería jugar y deberían convocarlo. Y no se debería hacer tanto desmadre en los medios como se hace, ¿no? ¿Ormeño es peruano o mexicano entonces? Ormeño... Para mí es mexicano. Pues las dos, pendejo. Bueno, es las dos. Sí, güey. ¿Cómo vale madre, güey? No, es que se anda en otro planeta, güey. ¿Las arepas son venezolanas o colombianas? Ok, buena pregunta. Para mí, las identifico más con Venezuela.
De hecho, hasta ¿Neta? hace poco sabía que había arepas colombianas. No, güey. neta. Sí, güey. Yo las identifico más con Colombia, güey. Neta, no, pues. Sí, güey. No, yo sí, la neta, hasta hace poco sabía que los tamales son mexicanos o son también de Centroamérica. Hay tamales colombianos en Colombia, güey. ¿También? ¿Hasta Sí, allá güey. llegó? Pues son distintos, Es que hay tamales en todas partes, güey, pero todo el mundo dice, es que son de aquí. Hay no sé qué. Pues los tacos del pastor, güey. ¿Qué? Son de origen, o sea, son de origen turco, güey. Sí, ok. Sí. O sea, bueno, el trompo, ¿no? Ajá, lo el que kebab. dicen del kebab. Allá son de origen turco, güey. Ok. Pero aquí decimos que son de aquí. Pero, decimos que es de México. Pero pues son de México. Así. O los churros, ¿no? También dicen muchos que son mexicanos y realmente se metieron en España. ¿Sabes qué se hizo debate el otro día? Que si la horchata era española o mexicana, güey. Neta. Sí, güey. Bájenle de... Pero, o sea, es que hay cosas Es que, pues sí, al final de cuentas... Pues a ver, güey, hay llegaron los mucha pinches influencia españoles española. y nos invadieron, güey, ¿no? O sea, y nos colonizaron. O sea, obviamente hay cosas que son de origen español, güey. Pero, pues yo nunca he escuchado que un español hable de una horchata, güey, como se habla de acá. Ok. No sé, pues es raro, güey. O sea, para mí es mexicana, güey. He crecido desde que yo nací, pues, está la horchata. Sí. Y nunca he escuchado que cuando Luisito Comunica de España diga, oh, hostia, probé una horchata Seguro, acá. pues debe venir de alguna tradición española o algo así, pero pues al final de cuentas aquí la hemos adoptado mucho y es algo bien común la Sí, horchata. güey. O Y, sea, por de ejemplo, hecho he visto Porto hasta... Alegre He visto lo hasta... Porto Alegre. Pero Don Porto Alegre José, es güey, brasileño, güey. no mames, güey. Don José la adoptó, güey. Ah, que Don José sí. Horchata. Sí, él llevó la horchata a otro nivel, güey. Pero digo, o sea, he visto videos de españoles acá de que, probando la horchata y, qué rico sabe. Y como que no la conocen, pues. Ajá, eso es lo que voy. Está pues, raro. ¿no? O sea, entonces probablemente sí sea de origen español. Pero pues qué manera, ¿no? De hacer tiempo con este pinche Sí. podcast de puras pendejadas. Pues ahora sí, Karim, pues muchas gracias por abordar este tema. Gracias a ti. No esperaba que fuera una discusión como otros temas porque sabemos que opinamos casi igual. Entonces nos tocará traer a un racista, güey, un xenofóbico para un día, hermanos, un debate. Porque sí, o sea, a ver. O sea, esa persona que dices de los medios que no sabe, que no quisiste decir el nombre. Sí, pues no lo puedo decir, espero güey. que me lo digas cuando acabe el podcast, pero. Sí, como siempre dicen las entrevistas, güey, no te lo digo en la no te lo digo al aire. Pero no ahorita que estamos al aire, acabemos. pero ya que termine ya te lo digo, güey. Pero, pues sí, a ver, pues no sé, pues mexicano es mexicano por si nació, güey, por si iba en un avión y nació en territorio mexicano, por si la abuelita es mexicana, bueno, no es cierto, eso es ascendencia, ¿no? Pero si el papá o la mamá es mexicana, pues es mexicano, si es un chingo años en México, pues te puedes hacer mexicano. O sea, pues mexicano, pues es mexicano, güey. Entonces no se compliquen tanto. Ormeño es mexicano, Santiago Jiménez es mexicano, Lucas Romero es mexicano, Marcelo Flores es mexicano. Y la horchata es mexicana. Y la horchata es mexicana. Si se sienten mexicanos o no, ese es un problema. Ajá, sí. Entonces, pues háganle como quieran. Karim, pues nos vamos porque hace hambre, güey. Ya se hambre. Ya. Sobres. Listo. Gracias. Bye.